Arratsaldeon guztioi. Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda abierta al público que está dentro del curso de verano que se celebra estos días sobre el Green Deal y la crisis climática que organiza el BC3 junto con la UPV. Me gustaría en primer lugar agradecer al Donostia Sustainability Forum su colaboración en la organización y difusión de este evento con el que queremos llegar a toda la sociedad. La mesa redonda que celebramos hoy pretende abordar los retos presentes y futuros de la transición energética en el País Vasco, recordando los retos del pasado. Y estas transformaciones que ocurrieron en el pasado, a nivel económico, social, industrial o tecnológico, creemos que pueden servirnos de guía o por lo menos tener lecciones aprendidas para abordar lo que nos espera en el futuro. Y por ello contamos con unas personas muy destacadas de la sociedad vasca en varios ámbitos, a los que doy muchísimas gracias por su participación, y también contamos con un excelente moderador, que es Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, un sociólogo y cofundador de esta fundación, que es un referente en el ámbito de la sostenibilidad en nuestro país. Espero que disfruten mucho de esta conversación y os animo a todos a participar activamente con críticas constructivas y con mucha pasión. Muchísimas gracias, Víctor. Todo tuyo. Muchas gracias, María José. Yo lo primero que quería es dar las gracias, aunque no esté de moda, no es una actividad que se practique demasiado en este país, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Entonces, primero quería dar las gracias a BC3, no solo por lo obvio, que es organizar este seminario, ¿no? Y esta actividad, sino también por existir, ¿no? Debería haber más centros como BC3 para que la democracia deliberativa tan fundamental en cualquier sociedad fuera más fuerte, con más ideas encima de la mesa, para que luego los que tienen que decidir pudieran decidir con más criterio, ¿no? También agradecer a los panelistas, agradecer a los asistentes que estáis aquí, ¿no? Y a los asistentes que están frente a la pantalla. Quería empezar con dos cifras que en el último libro de Bill Gates, ¿no? Pues da. Una es 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de carbono, equivalentes, ¿no? 51.000 millones, que son más o menos las que emitimos por año en todo el planeta. Y la otra cifra que da al principio es cero. Y la cosa se trata de llegar de los 51.000 millones de ahora al cero. ¿Para cuándo? Bueno, pues se dice para el 2050, ¿no? Pero luego llegan los científicos del clima del IPCC y dicen, hombre, y si fuera antes mucho mejor, ¿no? Porque cada año que perdemos, pues los problemas se agravan, ¿no? Y de hecho se fijan, y de eso va la cumbre de Glasgow de este año, se fijan nuevos objetivos para el 2030. Y ahí es donde la Unión Europea ha dicho, yo dije en París que nuestro objetivo iba a ser una reducción del 40% y ahora digo que mi objetivo va a ser una reducción del 55%, ¿no? Quiere decir que esa fecha larga de 2050 luego tiene fechas más cortas, ¿no? Y luego en realidad hay otro número que es el objetivo, y lo hablamos esta mañana, no deberíamos pasar de 1,5 grados. O sea que tenemos que llegar a cero lo antes posible. Deberíamos evitar que la temperatura subiera más de 1,5 grados respecto al nivel preindustrial. Y además, en el mundo vivimos más de unos 7.500 millones de personas en más de 190 países, ¿no? Pues claro, cuando empiezas a desgranar estas cifras, no sé qué os pasará a vosotros y vosotras, ¿no? Pero el alma, o por lo menos muchos de sus recodos, ¿no?, se llena con la sensación de, Dios mío, ¿no? Esto va a ser muy complicado, ¿no? La discusión va a ser muy complicado, es muy difícil, es imposible, es improbable. De hecho, esta mañana discutíamos entre, no sé si decir optimistas y pesimistas, pero bien, discutíamos sobre esto, ¿no? Porque yo creo que todos somos conscientes, la gente que estamos aquí seguro, ¿no?, de que en realidad a la vez hay que resolver la ecuación ambiental, la ecuación económica y la ecuación social. Ya era complicada resolver solo las toneladas, ¿no? Pero si además tenemos que hacerlo
de manera que no se quede nadie atrás, que haya una transición justa, bueno, pues se empiezan a poner más y más dificultades, ¿no? Y todo el mundo yo creo que es consciente, y de hecho esta mañana salía, que eso significa cambiar leyes, cambiar tecnologías y cambiar hábitos y costumbres y valores. Y además, todo el mundo dice que lo tenemos que hacer en poco tiempo. De hecho, se supone que deberíamos reducir nuestras emisiones a la mitad para el año 2030. En muy poco tiempo. Esta mañana, me parece que Anchón hablaba un poco de la contribución de nuestra generación, en realidad desde la cumbre de medio ambiente de Río de Janeiro, en 1992, ¿no? Pero en esa cumbre, más o menos, la proporción de los combustibles fósiles en la energía consumida, más o menos era del 86,6%. Y 25 años después, en el 2017, pues habíamos mejorado y ya era solo del 85,1%. Pues si seguimos con estos niveles de mejora, pues necesitamos varios siglos, ¿no? Necesitamos varios siglos. O sea que un problema que tenemos es acelerar, acelerar y acelerar, ¿no? Hacerlo lo antes posible, ¿no? Entonces, tenemos que resolver las tres ecuaciones a un tiempo y lo tenemos que hacer rápido, ¿no? Y entonces no quiero meter presión a los panelistas, que estamos en el mismo grupo aquí en el estrado, pero yo creo que concurren circunstancias benéficas, una alineación un poco de astros, que alguien decía en su momento, ¿no? Porque no digo que hoy vayamos a resolver en este panel todas esas tres ecuaciones, ¿verdad? Pero yo creo que sí que podemos contribuir significativamente a resolverlas, ¿no? ¿Y por qué lo creo? Porque es obvio que necesitamos talento a raudales. Esto es un desafío intelectual de primer orden, ¿eh? Y necesitamos también un talento diverso, no un talento unilateral del que acostumbra a reunirse en las facultades, o un talento unilateral del que acostumbra a reunirse en los ministerios, o el que acostumbra a reunirse en los colegios profesionales, ¿no? No un talento endogámico, sino un talento diverso, porque 4 ojos ven más que 2, y 8 ya ni te cuento lo que ven, y 16, ¿no? Entonces necesitamos ese talento diverso. Y yo creo que este talento lo tenemos aquí. Yo trabajé 3 años en Nicaragua con la cooperación, y entonces ahí cuando ibas a un mercado, y cuando yo iba, me gusta mucho la fruta, y entonces iba a los mercados, ¿no? Y entonces te decían, para decir que ese producto era muy bueno, decían, estas piñas son calidad de exportación. Diciendo, esto es lo mejor. Bueno, pues los panelistas que tenemos aquí son calidad de exportación, ¿no? Es un lujo tenerlos, ¿no? Tenemos a Juan José Ibarretxe Marcuartu, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Que es Lehendakari, y eso no es poco. Cristina Ollón Echeverría, que es directora de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad en el SIPRI, la Agencia de Desarrollo Empresarial del País Vasco, ¿no? Y parece que bastante sabia en temas de innovación, ¿no? Sara de la Rica Goirri Zelaya, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco y bastante sabia en temas de empleo. Y José Ignacio Ormaeche, director gerente del Clúster de Energía del País Vasco y muy sabio también en temas de energía. Y posiblemente ellos a sí mismos dirán, bueno, pero yo de cambio climático estrictamente es que esto es un tema tan complejo, tan complicado, con tantas variantes, ¿no?, que necesita conocimiento diverso, ¿no? Y también yo digo que este puede ser un panel de los que aporte significativamente, porque lo hacemos en el País Vasco. Y claro, la gente que sois del País Vasco, pues tenderéis a decir, como decía San Agustín, ¿no? Cuando me miro a mí mismo soy un pecador, cuando me comparo soy un santo. Bueno, pues vosotros también a veces tenéis esa idea. Pero visto desde lejos, yo vivo en Zaragoza, ¿no? Pues mi impresión, que yo creo que en otros lugares de este país se percibe, es que en el País Vasco ha resuelto
transiciones muy complicadas, como el tema de la industrial. Estamos en una ciudad que ha resuelto una metamorfosis de la ciudad que es muy complicado de hacer y ahora lo estamos disfrutando mientras yo me acercaba, ¿no? En el País Vasco la proporción de innovación, de tecnología, de exportación es muy destacada en relación con otras partes del Estado, ¿no? En el País Vasco hay un movimiento cooperativo referencia mundial y no hay movimiento cooperativo si no hay cooperación entre personas. Innovación y cooperación a raudales es lo que necesitamos en esta transición, ¿no? Hay todo un entramado de clúster, la industria, todo. Entonces, por eso digo que no solo por los panelistas, la calidad, ¿no?, de la gente que está aquí en esta mesa, ¿no?, sino también porque lo estamos haciendo en el País Vasco y de lo que se ha hecho en el País Vasco, que yo creo que esto es un poco para lo que desde mi punto de vista debería servir este debate, ¿no?, sería decir, bueno, ¿y qué puede aprender Euskadi de sus propias transiciones para realizar la gran transición? Todo lo que habéis hecho en el País Vasco, que estaba bien, pero eran, amigos y amigas, ensayos. Ahora sí que va la cosa en serio, porque esta es la gran transición. Y también, desde mi punto de vista, este panel debería servir para ver qué enseñanzas puede aportar Euskadi, saca Euskadi de su historia que pueden ser de utilidad para la gran transición del planeta. Yo le decía a la consejera, ¿no?, esta mañana, Euskadi preside la conferencia de regiones mundial, ¿no? Euskadi puede mover mucho y hacer que las regiones en este planeta hagan mucho, ¿no? Entonces, Euskadi, por lo que tiene, por lo que ha hecho, por su experiencia, puede aportar mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto va a este panel, ¿no? No os quiero meter presión, ¿verdad? Y mi rol como moderador, ¿no?, entre otros, es hacer un poco también de arteco de los asistentes, ¿no? Que haya tiempo para que haya debate. Me ha dicho Miquel, que haya tiempo para el debate, ¿no? Y os animaría a que, ejerciendo un poco, esta mañana alguien hablaba de los límites, ¿no?, pues que os autolimitéis también en el uso del tiempo para dejar generosamente tiempo para los otros panelistas, ¿no?, y para el público. Y sin más, yo quería empezar con una pregunta común, pero que cada cual resuelve desde su punto de vista, y si ya ha dicho su idea que iba a decir, pues ya la ha dicho otro, bueno, pues complementa, o si es contradictoria, pues la discute, ¿no? Mi primera pregunta sería, en relación con esta gran transición energética, ecológica que hay que hacer, ¿cuál es vuestra mayor preocupación, ¿no?, en relación, y dónde habría que centrar más el esfuerzo de las políticas públicas en relación con todas las transiciones que ya habéis visto en Euskadi, ¿no? ¿Cuál es vuestra gran preocupación? ¿Quién empieza? ¿Quién? El Lehendakari. Lehendakari, te han señalado, ¿no? Eso es... Lehendakari. Venga, Lehendakari. Lehendakari, sí, que es un concepto diferente al del presidencialismo, ¿no? Es el primero de entre nosotros, aquel que, siendo igual que todos nosotros, le elegimos para que nos dirija. No daré consejos, porque cuando yo me retiré de la vida pública, yo soy arqueología desde un punto de vista político, cuando me retiré de la vida pública me prometí a mí mismo que no me quería parecer a aquellos que cuando estaban no saben estar y cuando se marchan tampoco. Luego, por tanto, no tengo consejos a los efectos de dar a nadie, ni en el ámbito de la administración, ni en el ámbito de la empresa, ni en el ámbito de la familia, casi ni en el ámbito personal. En segundo lugar, los datos que tú has dado para mí son mucho anteriores. En el fondo, la previsión de que en el siglo XXI se iba a producir un colapso desde el punto de vista medioambiental no es de Río, ni de Johannesburgo, no. Cuando Meadows se le encarga el informe por parte de Roma, al MIT, ya tenemos, yo tenía 15 años. Vosotros no habíais nacido nadie. Habrá. Nadie, sí. 2, 3, 0,0001%. ¿De acuerdo? Bien, ya lo sabíamos.
Segundo, es que además ese mismo año se produce la primera cumbre de la Tierra. ¿Es que acaso aquello fue una casualidad? No, fue un requerimiento que derivaba de aquel estudio absolutamente serio que nos decía lo que nos venía. Punto. Es decir, que a partir de ahí no tenemos tampoco los que hemos estado antes, no solo los que están ahora, tampoco tenemos los que hemos estado antes capacidad de hacer excesiva crítica al momento actual porque no supimos o no pudimos resolverlo en su día. En segundo lugar, yo creo que, además de que los datos son conocidos desde entonces, en mi opinión, hay una cuestión que es clave, que el informe Brundtland, después, en el año 37, pone sobre la mesa y era el concepto del desarrollo sostenible. Que yo añadiría, nosotros trabajamos de nuestro centro en el desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Y que lo que formula es que es mucho más difícil tener en cuenta las tres agendas, la agenda tridimensional, es decir, los aspectos económicos, pero los aspectos sociales y culturales, pero los aspectos medioambientales, pero que si se articula un debate para la toma de decisiones incorporando las tres agendas, después sería mucho más fácil poner en marcha las decisiones que se tomaban. ¿Qué nos ocurre en el mundo? Que el 80% de las decisiones que tomamos están durmiendo como las notas del arpa de Becker, en la esquina el silencio. Eso es lo que está viviendo. Y el momento actual que requiere, pues que aquello que hemos decidido en dos mesas, es decir, la mesa básicamente de agenda económica, que es la que decide en términos de eficiencia, que es la que ha presidido y preside el mundo. Tú decías aquí que estamos convencidos en el mundo de la agenda tridimensional, pues en esta sala igual estamos convencidos, porque si sales de esta sala, yo al menos los amigos que yo conozco, no están tan convencidos de todo esto. Más bien participan del business as usual. Ya ha pasado la tempestad, business as usual, ¿verdad? Entonces, es relativamente sencillo. Aquello que se ha decidido en una mesa, la de la primera división, la agenda económica, y aquello sobrante que se pasa a la segunda mesa, que es la que trata los temas sociales, que es la que trata los temas culturales, que es lo que trata los temas medioambientales. Si no rompemos con esa doble mesa, no habrá solución. Es decir, hay una sola mesa y tiene que ser formada por todos los asuntos a la vez. Tercero, ¿esto qué requiere? Esto es escuela. Y punto. Y es educación. ¿Qué hemos hecho en la educación? Probablemente mal. Pues hemos apostado más por las habilidades que por las sensibilidades y tenemos un mundo cruel en el que el 1% tiene ya más que el 99% y nos estamos comiendo el planeta. Los vascos también, porque ni sé en la mochila ecológica donde estaremos, pues estaremos por encima del 2,5, si no es más. ¿De acuerdo? Si todo el mundo gastaría por persona y día en las mismas unidades de energía que consumimos nosotros. Tenemos los mejores profesionales de toda nuestra historia, nos hemos cansado de decir eso a los jóvenes, pero no, la habilidad sin sensibilidad se torna cruel. Y te hace que no mires por la ventana y que no veas que hay otros seres que tienen otras dificultades, que tienen otros problemas, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué es lo que está pasando con el COVID y la vacunación? Pues exactamente esto. Por tanto, esas son las tres cosas que yo trasladaría en esta primera reflexión, pero termino diciendo que soy positivo, o optimista, si queréis, ¿no? Porque estoy convencido, como dice la máxima, que la humanidad acierta, eso sí, tras de transitar todos los caminos equivocados. Lehendakari ha marcado el camino, concisión, muy seguidor de Baltasar Gracián, entonces sigan ese camino. ¿Quién sigue? ¿Me miras a mí? Sara, sí. Bueno, pues buenas tardes y encantada de compartir este rato con vosotros. Y es verdad que yo sé muy poco de cambio climático, sobre todo de la parte, digamos, técnica del cambio climático. Y por eso, cuando me invitó Miquel, yo dije, yo no sé qué pinto yo en esa mesa. O sea, es que yo no sé nada. Solo que todo lo que yo tengo que hacer es aprender y poco puedo aportar, ¿no? Entonces, bueno, ya empecé a hablar un poco con él y ya me empezó a decir que podía hablar de cosas de empleo. Y digo, bueno, pues menos mal, porque por lo menos algo igual ya puedo aportar, ¿no? Y entonces, bueno, pues dándole una vuelta,
La sensación que tenemos, bueno, primero es que tenemos una incertidumbre brutal, ¿no? Entonces, podemos decir qué pensamos, pero de aquí, en lo que digamos hoy, a lo que vayamos a decir o lo que se vaya a suceder de aquí a 1 año, o a 2 años o a 10 años, pues probablemente nos equivocaremos en el 80% de lo que digamos, ¿no? Pero sí hay algunas tendencias o megatendencias que sí se van anticipando, ¿no? Entonces, yo voy a dar por hecho como que va a haber transformaciones, queramos o no, pero forzadas, que vamos a tener que acometer. Porque es que si no, nos comemos el planeta y nos vamos todos al carajo, básicamente, ¿no? Entonces va a haber que hacer transformaciones. Entonces, mirando ya un poco esa parte económica, que es donde yo estoy, esas transformaciones, primero vamos a tener que producir bienes y servicios diferentes a los que hoy hay. Va a haber algunos bienes y servicios nuevos y algunos se van a dejar de producir. Pero además vamos a tener que producir muchos de los que producimos de una manera diferente. Y todo esto trae consigo un cambio absolutamente revolucionario en la forma en la cual entendemos y organizamos el trabajo. Es un cambio disruptivo y no afecta por igual a todos. Y por tanto, como comenta el Lehendakari, si solo tenemos en cuenta los aspectos económicos, habrá muchísimos perdedores en este proceso. Si no tenemos en cuenta la parte social y la parte de sensibilidad, rodarán muchísimas cabezas, porque habrá muchísimos perdedores. Pero tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Y yo creo que Euskadi ha aprendido a hacerlo bien también en otras transformaciones. Tenemos un desafío brutal. Entonces, la idea un poco, yo a veces comparo lo que tenemos que hacer con el cambio climático con lo que ya estamos empezando a hacer y estamos empezando a vislumbrar con el cambio tecnológico y digital, que ya llevamos más tiempo observándolo, ¿no? Entonces, bueno, en principio es verdad que se van a crear nuevos empleos. Vamos a producir nuevos bienes y servicios y se van a crear, por tanto, nuevos empleos. Pero por contra se van a destruir otros, ¿no? Entonces, a nivel de corto plazo, el movimiento, sobre todo la transformación, sí que va a ser disruptiva, porque habrá sectores enteros muy perjudicados por las acciones a tomar para paliar el cambio climático, mientras que habrá otros muy beneficiados. Y cuando hablo de sectores, detrás hay personas, hay empresas y, por tanto, trabajadores. Entonces, claro, de alguna manera se va a generar algo que ya se está generando con el cambio tecnológico y que yo creo que se va a agudizar con el cambio climático, que es la desigualdad. Porque cuando hay perdedores y ganadores, normalmente se va polarizando la sociedad y se va polarizando el mercado laboral. Habrá colectivos que están muy alineados y empresas muy alineadas con lo que hay que producir para paliar el cambio climático, pero otras profundamente desalineadas. Entonces aquí, si efectivamente no se hace nada en el aspecto social para paliar esa desigualdad, pues seguiremos creando una sociedad mucho más desigual. Hay un factor adicional que es preocupante, que nos afecta particularmente en Euskadi, y es el envejecimiento de la población. Los ganadores no son aleatorios y los perdedores tampoco. Hay que adoptar nuevos cambios, hay que adaptarse a nuevas tecnologías y, en general, vienen asociadas a un cambio tecnológico, digamos, exigente. Y, por tanto, hace falta una formación importante a acometer en muchísima parte de la población. Estamos viendo que esa formación es más fácil de acometer para la gente joven que para la gente más mayor. Y entonces aquí se crea este problema, ¿no? Tenemos muy pocos jóvenes y vamos a tener pocos jóvenes, y en cambio vamos a tener muchas personas mayores, algunos ya efectivamente desalineados con el cambio tecnológico y también posiblemente desalineados con muchas actividades del cambio climático. Y de aquí viene el papel, yo diría, de todos. Porque es verdad que las instituciones públicas tienen un papel en facilitar esa adecuación, pero nosotros como ciudadanos tenemos también un papel, que es esa actitud de aprender a formarnos para aprender, no tanto a formar una tecnología particular o unas competencias particulares, sino a estar acostumbrados a aprender continuamente y que de alguna manera estemos dispuestos. Eso no está completamente en el tablero en estos momentos. Hay muchos sectores de la población que no tienen una actitud abierta a aprender. El segundo papel, sin ninguna duda, las empresas. A mí me da mucho miedo que aquellas empresas que tienen que acometer cambios importantes, en este caso por el cambio climático,
se olviden de la parte social de sus empresas y, por tanto, tiendan a realizar cambios muy disruptivos, despidiendo a una parte importante. Me da igual que sea no me da igual, pero aunque sea una prejubilación pactada y tal, es un desastre para nuestra sociedad que eso se produzca. Y, por tanto, que no hagan esa tarea de gestionar bien el talento, enseñando y formando, y gestionar bien la edad, que para mí es un reto que viene enorme en las empresas con este tratar de que converjan personas de una sabiduría con una serie de competencias quizá más maduros, con personas jóvenes con otras competencias, pero que tienen muchas cosas que aprender. Por tanto, para mí esos son los retos fundamentales. Las instituciones deben facilitar y realmente centrarse en los colectivos más vulnerables y rezagados, pero la ciudadanía tiene una labor importante de actitud y, por supuesto, las empresas de gestionar esto con una enorme sensibilidad. Y no solamente mirando esa parte económica, que en algunos casos, y como estamos viendo, les puede llevar a cambios rápidos en poco tiempo, pero se cargan por el camino una enorme parte del capital social que tiene nuestro país. Esa sería mi primera intervención. No parece menor. No parece menor. No parece menor. Ese titular de gestionar la edad, ¿no?, que lo que pasa es que interpela a los poderes públicos y a cada persona, ¿no?, gestionar la propia edad. Cristina. Siguiente. Muy bien. Arratsalde-on, eskerrik asko BC3 por invitarme a participar en esta jornada. Y bueno, pues yo os voy a traer un punto de vista diferente. Como comentaba Víctor, pues aquí cada uno, que personalmente puedo tener opiniones sobre todo lo que han dicho los compañeros del panel, pero en principio mi aportación va a ser más desde mi actividad laboral, que es el desarrollo de políticas industriales y de innovación. Y desde ese punto de vista, la gran preocupación que existe, que no es solo mía, pero la gran preocupación que existe es cómo vamos a conseguir que nuestras empresas, la industria europea, la industria vasca, sea competitiva en un entorno internacional que no va a funcionar con las mismas reglas que las medidas que el Pacto Verde Europeo propone para esta transformación. Pues a nuestras empresas les va a costar y van a tener que competir con otras que no tienen que pasar por esos requisitos, especialmente las empresas electrointensivas. Entonces, eso es como la gran preocupación. También ya una siguiente preocupación, y viene un poco también a una referencia que ha hecho Gonzalo esta mañana, totalmente de acuerdo, yo soy positiva, creo que lo vamos a solucionar con una gran revolución tecnológica. La gran preocupación debajo de eso es si vamos a ser capaces, una vez más, si Europa, Euskadi en nuestro caso, va a ser capaz de tener un papel relevante en esa gran transformación o en esa gran revolución tecnológica que requiere conseguir la descarbonización de la actividad industrial. Y ahí, el riesgo, yo personalmente, y siendo positiva y optimista, creo que la Comisión Europea o Europa en general ha hecho un movimiento muy audaz y muy bienvenido para empezar ya a trabajar ese liderazgo que quizá de las dos grandes tendencias mundiales que tenemos ahora, como la digitalización y la sostenibilidad, pues nos guste reconocerlo o no nos guste reconocerlo tanto, la digitalización, por lo menos la que tiene que ver con el mundo personal, con el industrial todavía tenemos capacidades, pero la que tiene que ver con el mundo personal la hemos perdido. No somos líderes en esa transformación digital. Tanto obviamente Estados Unidos y China han superado a nuestras posibilidades. Estamos trabajando para que no sea así en ese otro mundo de la digitalización industrial, pero donde mi gran preocupación es que perdamos el liderazgo o un papel relevante, ojalá liderazgo, desde el punto de vista de considerar esa revolución tecnológica como una oportunidad y que nuestras empresas, como decía Gonzalo esta mañana, asuman la transición energético-climática como una oportunidad, que muchas de ellas lo pueden hacer. La clave para todo esto no es sencilla y requiere de
el compromiso y de trabajar muchos frentes diferentes. Desde luego, el posicionar a la industria europea en un sector de valor añadido, como venimos haciendo desde hace tiempo nosotros con nuestra política industrial, en general en Europa con las diferentes políticas industriales, que tenemos pues un enfoque de intensidad tecnológica alta, de innovación y de trabajar con ese concepto de generar productos de valor añadido puede ser la clave, pero en estos momentos ya, hasta ahora, ese valor añadido venía de la mano de la tecnología convertida en innovación. Ahora, desde mi punto de vista, no podemos distinguir tecnología, innovación y sostenibilidad. Las tres tienen que ir de la mano, desde el diseño básico de cualquier producto o proceso industrial, tiene que tener en cuenta los tres factores de éxito que van a proporcionar esa posibilidad de liderar una revolución industrial en sostenibilidad. Muchísimas gracias, Cristina, por compartir tus preocupaciones sobre la empresa, ¿no? Decías que estabas aquí para esto, pero yo diría un poco que tenéis libertad de intromisión, ¿no?, en las especialidades, quiero decir que no os cortéis, ¿no?, y que perfectamente Cristina pues hablar de empleo, ¿no?, y seguramente a Sara le parecerá fenomenal, ¿no?, porque yo creo que se trataría de que produjéramos en este panel y entre los asistentes una polinización cruzada y un chisporroteo continuo de neuronas, y eso se produce más en las fronteras, ¿no?, cuando interaccionamos en la frontera, ¿no?, cuando la que sabe de innovación, pues entonces habla de empleo y la de empleo habla de innovación. Deberíamos hacer esto. Entonces, no esperéis tampoco mis preguntas, ¿no?, sino si simplemente queréis acotar, pues hacerlo tranquilamente, levantéis la mano y ya está, ¿eh? José Ignacio. Pues trataré de no repetir y me voy a centrar además mucho en el tema energético, que, bueno, quizás es algo en lo que os pueda tratar de expresar mis preocupaciones. Yo os diría que mi preocupación está en dos niveles. Uno, en el contexto. O sea, la transición energética en Euskadi no es algo en lo que seamos autosuficientes. O sea, Euskadi va a hacer una transición energética en el marco del sistema ibérico eléctrico y de gas natural. Estamos insertos en un sistema ibérico y, a su vez, formamos parte de la Unión Europea. Por lo tanto, primer nivel, nuestra transición, lo que hagamos, está en ese marco, primero estatal y luego europeo. Y mi preocupación ahí es que, y esta mañana ha sido muy ilustrativo todo lo que la presentación de Pedro, ¿no?, de las distintas alternativas, estamos ante una transición, ante un cambio en el que estamos todos de acuerdo. O sea, no sé si ha habido muchas crisis o revoluciones históricas en las que los gobiernos obviamente lo apoyan, tenemos planes nacionales integrados, una estrategia de la Unión Europea, hojas de ruta por cada una de las tecnologías renovables, estrategias de transición justa, planes de movilidad sostenible. Está todo dibujado, estamos todos de acuerdo, todos los gobiernos. Puede haber en los detalles, digamos, conflicto, pero a nivel de gobiernos está claro. A nivel de empresas, bueno, Gonzalo hoy ha sido un ejemplo, pero creo que la comunidad empresarial está convencida de que es una oportunidad económica. Estamos oyendo permanentemente de que todas las empresas, incluso las que presuntamente hasta hace unos años estaban en el otro lado, están ya del lado de la transición y de la apuesta. La ciudadanía, la sociedad, aparentemente, y si queréis lo dejamos para después, pongo el aparentemente, estamos todos convencidos de que es lo que necesitamos, y la comunidad científica obviamente dice el planeta necesita esta transición. Mi preocupación es que en ese contexto tan idílico, y lo preguntaba hace meses en alguna de estas conferencias, decía, es que ¿qué puede fallar para que esto salga adelante? Bueno, pues mi preocupación es que con ese aparente acuerdo, consenso y objetivo común no seamos capaces de hacer esa transición al ritmo que debemos hacerla. En el ámbito de emisiones, hoy todo el día hemos dicho que tenemos que correr, no podemos pararnos a pensarlo mucho. Y segundo, en cuanto al tema del aprovechamiento económico. Hemos hablado también mucho del impacto económico, de aprovechar el beneficio económico y social de esa transición, y ahí tampoco nos van a dar muchas oportunidades. Y hablo ya en plan europeo. Esta mañana también alguien le decía a Gonzalo, tú estás hablando de un concepto muy europeo. Bueno, yo también me pongo en ese plan europeo y me preocupa que en Europa, teniendo esta claridad y esta visión,
no sé si son los detalles, pero por la ejecución, vamos a decirlo así, no seamos capaces de aprovechar una transición en la que aparentemente nos hemos posicionado como líderes. Somos los que a nivel mundial, los europeos, estamos tirando de este carro. Me daría mucha rabia que no fuéramos capaces, digamos, de efectivamente liderar esa transición y de, además, tener los beneficios que esa transición nos puede traer a nivel económico y social. Traducido eso, bajando de ese nivel macro a Euskadi, mi preocupación es que en ese contexto, suponiendo que va todo bien y vamos enlazando y somos capaces de ponernos de acuerdo, que acertemos con nuestras prioridades en esa transición energética. ¿Dónde debemos centrar el esfuerzo? Y no olvidemos que somos un pequeño país con recursos limitados, 2.200.000 personas, tremendamente motivados y capacitados, pero con nuestra limitación no vamos a tener muchas oportunidades, aunque acertemos al final después de transitar muchos caminos equivocados, igual no nos da tiempo a rectificar muchas veces. Entonces, creo que es muy importante que seamos conscientes de nuestras fortalezas, de nuestras limitaciones y que apostemos por aquellos ámbitos, uno, en los que más podemos aportar en cuanto a reducción de emisiones. O sea, ¿dónde vamos a aportar más como país? ¿En generar más renovables? ¿En reducir emisiones en la industria? ¿En hacer un sistema de edificios? Es decir, elijamos realmente nuestras apuestas. Y dos, y ya me pongo ahora el sombrero de clúster un momento, acertemos también en nuestras apuestas tecnológicas industriales. Al hilo de lo que también decía Cristina, no tenemos recursos para apostar a todo. Esta mañana ha salido toda la playa de posibilidades, ¿no? Eólica, solar, hidrógeno, movilidad eléctrica, baterías. No vamos a tener una fábrica de cada una. Lo ha dicho la consejera muy bien esta mañana, ese eslogan que usamos en el clase de podemos montar un aerogenerador completo fabricado en Euskadi. Le ha faltado decir que, menos las palas, que teníamos que ir a Navarra hasta hace unos meses, ahora va a haber que ir un poco más lejos. Pero bueno, solo nos faltan las palas. No vamos a poder hacer eso con las plantas solares, ni con una instalación de hidrógeno, ni con un coche eléctrico completo. ¿Qué parte de todo eso va a ser nuestra apuesta? Entonces, porque si jugamos a todo, yo creo que no acertamos. Entonces, mi preocupación es, Europa, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, pues vamos adelante y vamos a ir al ritmo que tenemos que ir. Euskadi, acertemos nuestro papel en ese aparentemente proyecto muy bonito como europeos, lo voy a decir así. Acertar, ¿no? Y apostar bien, ¿no? Porque el tiempo es limitado y los recursos son limitados, ¿no? Hecha esta primera pregunta, empezamos un poco un diálogo en el que yo decía un poco, recordando las palabras de Cristina, que no pasa nada porque os interrumpáis y porque habléis del territorio del otro, ¿no? El otro día yo escuchaba un debate y entonces un tertuliano sentenciaba, era un debate sobre el cambio climático, hay que hacer y tal, ¿no? Y la política y tal, y un tertuliano sentenciaba y dice, no, si la tarea es que los políticos o político haga lo que hay que hacer respecto a la tarea del cambio climático y después gane las elecciones. Claro. Desde esa visión de haber ejercido, ¿no?, el poder y de comprender el ecosistema, ¿no?, y esa gestión de las contradicciones que hay presentes en una sociedad y que luego hay que tomar decisiones en relación. Lehendakari, ¿crees que es posible resolver esa ecuación de hacer lo que hay que hacer respecto al desafío climático y ganar elecciones? Vamos a ver, el problema de la política es que que vive dentro de una contradicción que no es soluble a corto plazo, y es que tiene que preparar un país en el medio y largo plazo y en cambio tiene que hacer la caja cada 4 años. Y eso incorpora una dinámica muy peligrosa a los efectos de las grandes transformaciones. Thomas Sowell lo explicaba muy bien. Decía que tienes 2 maneras de abordar un problema. Mediante un conflicto de interés o mediante un conflicto de visiones. Si generamos un debate acerca del conflicto de visiones, entonces es posible una agenda de cambio.
si como en estos momentos estamos gestionando este tema mediante un conflicto de intereses, no solucionaremos esta cuestión. Ormache decía, Europa. ¿Qué Europa? ¿Qué Europa? La que se ha dormido en los laureles desde hace 10 años, escasamente invirtiendo de media el 2%, 2,12% en materia de I+D+I. Por eso me preocupa. Nosotros que alcanzamos la convergencia tecnológica, que fue nuestro tercer gran objetivo. El primer objetivo fue en los años 80, la convergencia en renta. Nosotros entramos en Europa con el pie cambiado. En los años 70 el mundo y Europa habla de economía y nosotros hablábamos de política, porque llegamos a tener un determinado nivel de autogobierno. Se nos presentan unos años 80 con la entrada en Europa, donde teníamos un 89% de la renta media europea. Hoy estamos en torno al 121, 122. Y nos marcamos la convergencia en renta. Esa fue la primera parte. Tuvimos que aprender a competir. Aquella fue la primera fase. La enseñanza fue aprender a competir. Nos habían sacado de todos los sitios a mamporros, como consecuencia de que no habíamos llegado a tiempo a las crisis de los años 70 y a las reestructuraciones económicas en nuestro país. A contrapié, cuando Europa hablaba de economía, o de política, nosotros comenzamos a hablar de economía y nos plantamos la convergencia nominal. Hicimos razonablemente bien el made in. Importaba hacer las cosas. A eso sucedió en los años 90, la siguiente, había que hacer no solo las cosas, sino hacerlas bien. Fue la época en la que iniciamos todo el proceso de clusterización, ayudados por Michael Porter, que inicialmente era un hombre neoliberal, de concepción neoliberal, pero que se dio cuenta que aquí tenía un componente alrededor de la cooperación muy interesante, para proyectar una estructuración de la economía diferente. Hicimos aquel segundo estadio, que fue aprender a competir y a cooperar, porque se nos había olvidado. Nos parecía que cada uno de nosotros, con nosotros comenzaba el mundo y con nosotros terminaba. Y nos dimos cuenta que no solamente podíamos ser buenos copiadores, sino que teníamos que pensar aquí. No servía el made in, teníamos made and thought in. Y hoy estamos en una tercera fase, que es, no vale con made and thought, sino made and thought for. La cuestión es la gente, cómo nos acercamos a ella. Y desde luego yo tengo menos, perdonad que me haya alargado, yo tengo menos optimismo en relación con Europa. Europa, perdonadme, soy una partida de tahúres en relación con este tipo de temas. Hay que hablar claro, porque si no, no vamos a sacar nunca cuestiones en adelante. Y en relación con nosotros, que alcanzamos, claro, porque fue, primero, convergencia en renta, segunda, convergencia social en términos de empleo, salarios, años 90, finales, comienzos del siglo XXI. Y iniciamos aquella tercera gran transformación, esta sería la cuarta, que fue lograr la convergencia tecnológica. Nos queríamos acercar, en términos de I+D+I, a la media europea. Habíamos estado en las antípodas. Teníamos escasamente un 0,3 en el año 80 de nuestro Producto Interior Bruto invertido en I+D+I. España tenía 0,9% en aquel año. Por primera vez la alcanzamos en el año 2008. Alcanzamos un 1,87. Y llegamos a tener hasta el 2,12. Pero estamos de nuevo en el 1,87. Atención, ahí tenemos una lucecita, Hay que apagarla, Hay que apagarla corriendo, Bien. Por primera vez alcanzamos la convergencia tecnológica. Pero hoy eso no es suficiente. Y yo creo que no podemos ampararnos solo en las cuestiones europeas. En Europa hay 3 líderes que están realmente comprometidos con estas cuestiones, pero lo que ocurre entre nosotros, básicamente, y en nuestra área, para entendernos, no estoy hablando de centro y el norte de Europa, es que, como ocurre con las religiones, hay muchos más creyentes que militantes. Y hay que conseguir militantes. Sí. Yo, bueno, perdón. Sí, José Ignacio. Sí. No, Cristina. Bueno, por alusiones. Yo trabajo mucho en Europa y he trabajado en diferentes procesos de desarrollo de política industrial en Europa, y me desespero cada vez que voy, porque no es la velocidad a la que yo me gustaría que se hicieran las cosas. Hay muchos hilos dentro de la gobernanza europea, hay unas dinámicas
un tanto perversas entre la Unión Europea y los intereses de cada uno de los países, que se palpan, sobre todo algunos países, que son los que... O sea, hay una dinámica que, bueno, que no es la ideal clarísimamente, pero yo, sinceramente, es que no veo otra salida. Quiero decir que o ganamos masa crítica o nos creemos un proyecto en el que tenemos que generar una actividad en un entorno mucho mayor, o yo creo que no hay otra solución. Y para mí ese lugar sí es Europa. O sea, creo que yo a veces también, o sea, lo pienso, yo nunca he vivido una guerra. Y a mí eso me parece que es un logro de la Unión Europea que deberíamos de tener muy en cuenta. Trabajamos con esa idea, o yo por lo menos cuando trabajo en el entorno de la Comisión Europea, que ya os digo que me desespero todos los días que estoy allí porque es una dinámica un poco, bueno, eso, lenta, hablamos de 500 millones de personas. Hablamos de un mercado que luego, cuando rascas un poco, las empresas te dicen no, esto no funciona, el mercado único es mentira, tengo muchísimos problemas para vender o para mandar mis camiones a Alemania. Vale, sí. Que pregunten ahora a los de UK si el mercado único no funcionaba nada o funcionaba algo. Yo creo que no nos queda más remedio, y yo creo que en este camino, aunque otra vez con una velocidad lenta, con discursos que no van alineados con las políticas, porque yo también creo que en el ámbito de la Unión Europea a veces, y von der Leyen dice unas cosas maravillosas que luego cuando bajas al día a día y estás con los funcionarios de la Comisión Europea dicen, ¿de qué me estás hablando? O sea, una de las grandes ideas que debería en este tema de transición energético-climática que deberíamos de trabajar es la imbricación de la política energética en la política industrial, en la política tecnológica. Y en Europa se trabaja la política energética de una manera, la política tecnológica de otra y la política industrial de otra. En el discurso no, pero cuando bajas un peldaño todavía falta muchísimo. Es un mecanismo que tarda mucho en engranarse, pero yo creo que es que no nos queda otra. O sea, tenemos que ir por esa vía y tenemos que aprovechar el tirón de Ursula von der Leyen ahora hacia esa transición energética y hacia planificar esta idea del European Green Deal y de la descarbonización como oportunidad económica, y no la podemos desaprovechar. Perdón por... Es que no hay transición energética en Euskadi si no hay transición energética en Europa. O sea, reducir emisiones en Euskadi, haremos nuestra cuota, hoy ha hablado la consejera y por eso decía yo, poner nuestras prioridades, pero no somos significativos. O sea, solo tiene sentido una transición energético-climática en el marco de un gran conjunto, llámese Europa, obviamente a nivel global, estamos hablando del planeta, pero si me tengo que adscribir a un primer marco, tendrá que ser Europa. Necesitamos la reglamentación europea. Al final, querámoslo o no, las directivas inspiran a los Estados, que son los que marcan las leyes, y nosotros somos subsidiarios en gran medida. Los sistemas energéticos ibéricos de todo tipo de combustibles están imbricados. De hecho, uno de nuestros grandes llamamientos es integrémonos más en Europa. Queremos más interconexiones, pasar del 4% que tenemos al 15%, estar mucho más conectados con los corredores de gas para no estar esperando que el marroquí se enfada con el argelino y me corta el gas y entonces el ruso. O sea, estamos continuamente hablando de una dimensión europea para poder hacer una transición energética. Y si hablo de mercado, a la industria vasca, esa industria eólica que fabrica un aerogenerador completo aquí, yo, sintiéndolo mucho, no van a vivir ni de los aerogeneradores que se construyen en Euskadi, ni siquiera de los que se hagan en España. Es que necesitamos mínimo Europa para tener una industria que genere unos puestos de trabajo y esa competitividad de la que hablábamos esta mañana tenga... Entonces, es que o es transición energética en el marco europeo o estamos perdidos, con lo cual me refuerza mi preocupación. Es que eso que cuenta Cristina, efectivamente, o sea, lo que digo, creo que decía Teresa de Jesús que el demonio está en los detalles, ¿verdad? No sé si decía en la burocracia, en fin, no quiero entrar ya en territorios más personalizados, pues que podemos detallar cómo de estos grandes planteamientos, cuando llegas al barro, cuando llegas a cada proyecto o cuando llegas a cada programa, pues te encuentras con esto, ¿no? Con las barreras, con los problemas, con las tramitaciones, porque es que si seguimos en el debate, pues vamos a llegar casi a cuánto cuesta tramitar un proyecto de algo en lo que estamos todos de acuerdo, que es hacer una instalación renovable.
o qué necesita una fábrica, qué tipo de ayuda necesita una fábrica de, no sé, de baterías que van a hacer que la movilidad sostenible reduzca emisiones. Bueno, pues resulta que llegas a situaciones, coincido totalmente con la apreciación de que Europa nos ha decepcionado mucho, pero o está ahora en su mejor momento, o sea, va a hacer el partido de su vida, o lo tenemos muy difícil, Sara. Bueno, yo en esa perspectiva, sí, tengo poco que añadir. Únicamente yo pienso que es verdad que en un mundo globalizado como el que estamos, fuera de Europa hace mucho frío. O sea, yo creo que Europa, con todas los temas que se han comentado, que nos hemos convertido Europa en una burocratización terrible, donde tomar las decisiones es casi imposible, porque además por las normas también, que en muchos casos nos hemos dotado, ¿no? Pero es que miras alrededor y es mucho peor. Y entonces yo sí que creo que en el marco de, así como creo que es verdad, el liderazgo en el cambio tecnológico lo hemos perdido, pero creo que podemos liderar el cambio social. Y en este sentido es esa sostenibilidad globalmente entendida que creo que la está liderando Europa y la seguirá liderando. Yo pienso que en este mundo o nos agarramos a Europa o va a hacer mucho frío. Más allá de Europa, Sara, yo te quedé cuando se empezó a acuñar el término de transición justa, y no sé si está por aquí Joaquín Nieto, que fue uno de los que los promovió, se hablaba sobre todo pensando en Joaquín tuvo mucho rol en que este término, estas dos palabras fueran juntas y alumbraran una buena parte un poco de la política pública, ¿no? Pero se estaba pensando sobre todo en zonas mineras, ¿no? Se acaba la economía del carbón, pues hay que crear empleos sustitutorios y tal, ¿no? Pero va pasando el tiempo, ¿no? Y como decía Gil de Viedma, la verdad desagradable asoma. Y en tu intervención anterior hablabas de va a haber perdedores, está habiendo perdedores, hay perdedores. Y estamos viendo, creo, que como en realidad es toda la economía la que está en transición, pues en muchos sectores, el sector de la nieve, pues bueno, pues yo hablo con la gente yo soy de Aragón, más al Pirineo, y dicen, es que tendré que cerrar, si hay dos campañas así, ¿no? El desarrollo del coche eléctrico pues implica que seguramente a lo mejor sobran el 30 o 40% de los talleres mecánicos que están acostumbrados a reparar de Bilbao o de Zaragoza o de Madrid o de... es decir, cuando se habla un poco de que hay que consumir mejor carne y menos carne, se está poniendo en el foco la ganadería intensiva y esos son empleos, ¿no? Quiero decir, y ahí, porque antes me ha gustado mucho un poco tu intervención porque lanzaba responsabilidades hacia los poderes públicos, pero también decías, y hagan el favor, señores y señoras del mundo, de tener una actitud de aprendizaje permanente, ¿no? Pero a la vez la administración pública, hasta que no están las víctimas ahí en la calle manifestándose, no hacen nada. ¿Cómo afrontar esta transición y esta pasarela, ¿no?, para que los empleos que se pierden se transite rápido a los que llegan? ¿Cómo ves tú que deberíamos hacer esto, ¿no? O sea, y seguramente, como tú decías, habrá responsabilidades repartidas, pero ¿cómo ves que habría que hacer? Bueno, yo no tengo soluciones. El tema es complejo, no, lo siguiente, ¿no? Pero sí es verdad que al menos estar todo el tiempo alertando de que, por favor, que la transición, que todos entendamos, que no nos pongamos, porque hay mucha gente que se pone muy positiva y muy optimista, ¿no?, respecto, vamos a vivir en una sociedad mucho mejor, va a haber mucho más bienestar, los cambios tecnológicos incluso van a ayudar al cambio climático y por tanto, y yo creo que la realidad hay que decirla y como tú muy bien dices, es que hay sectores enteros que se tienen que reinventar, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé muy bien, porque como la incertidumbre es de tal calado, es muy difícil anticipar. Pero sí que es verdad que yo creo que aquí hay una responsabilidad muy importante en las empresas más grandes. Las empresas más grandes son las que más al tanto están de los cambios, primero porque tienen la capacidad tecnológica, segundo porque están completamente mundializadas en el sentido de que saben perfectamente qué hay en el mundo y luego tienen esa capacidad de invertir
en transformación, tanto tecnológica como incluso de formación, para ser quienes mejor capeen los cambios. Por tanto, para mí hay una responsabilidad, yo diría, específica en estas transiciones en las grandes empresas. Primero, para que ellas acometan estos cambios de la manera más sostenible posible. Y cuando digo sostenible, sobre todo me refiero más a la parte social, que a mí como persona preocupada en el empleo me preocupa. La parte tecnológica seguro que a otros os preocupa muchísimo, pero como yo no sé nada, pues el que no sabe es como el que no ve. Pues a mí me preocupa la social. Entonces, ¿qué es lo que creo que es muy importante? Hay un principio que a mí me gusta mucho, que de hecho lo he adquirido de un investigador que se llama Senén Barros, un gallego, y él lleva un centro de inteligencia artificial que se llama Citius, y con él escribí una vez, porque no sé cómo abordamos una discusión o una charla, y él hablaba del término de innomatización. Innomatización, que es automatización con innovación. Lo que dice es solamente automatizando los procesos productivos vas a llegar a ventajas a corto plazo, porque dentro de relativamente poco tiempo otros vienen y copian o lo que fuere, y la ventaja competitiva que tenías automatizando la pierdes muy rápidamente. Pero sin embargo es importantísimo asociar la idea de innovación a esa automatización. Y él, que lleva un centro de inteligencia artificial, decía que la única posibilidad es innovar con las personas. Y ahí viene esa parte de estar continuamente adoptando cambios con las personas para que juntos, con ese capital humano que vas formando junto a la automatización, es donde realmente consigues la verdadera innovación. Bueno, pues eso que yo creo que las grandes empresas saben hacer y van a liderar, hay que traccionarlas a las pequeñas. Porque para mí el gran problema es que efectivamente las pequeñas no tienen ni los medios, ni el conocimiento, ni las capacidades de realmente abordar solas estos cambios. Por eso yo muchas veces hablo con las grandes empresas y les digo, ¿no habría alguna manera y que realmente también la administración pública ayudara a que se traccionara todo ese conocimiento y toda esa transición de las grandes hacia las pequeñas con ayuda de la administración? Que todos saquen ventaja, porque si realmente no ganan, no sacan beneficios, o al menos no dejan de perder, no lo harán. Pero que haya cambios de alguna manera para que este cambio se haga conjunto. Aún así, clarísimamente va a haber sectores que pierden. Entonces, bueno, hay algunos que ya se están reinventando, ¿no? Yo creo que el sector de la automoción está cometiendo unos cambios muy importantes, que ya veremos luego cómo acaba el tema del saldo en el empleo. Pero por lo menos ya están pasando de construir coches, digamos, que contaminan van a pasar en no mucho tiempo a construir coches eléctricos. Y seguro que por ahí, por el camino, existen actividades que también generan empleo. Me preocupan más aquellas que prácticamente tienen que desaparecer. Esas y esos sectores son los que se están resistiendo. ¿Por qué no avanzamos más? Pues porque tenemos enormes resistencias y a la clase política pues le da mucho miedo afrontar esas resistencias. Tenemos grandes sectores, grandes empresas en nuestro país que son grandes perdedoras del cambio climático. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo convencer a esos de que efectivamente hay que transitar hacia una producción libre de carbono? Pues yo eso creo que sale un poco del ámbito, al menos, ni de la economía, hay unas resistencias y por eso probablemente también vamos muy lentos, por esas resistencias. Lehendakari, a mí me gusta mucho, no sé si a vosotras, esas líneas gruesas de buscamos esta convergencia, la conseguimos, estábamos aquí, que en el fondo es lo que antes planteaba José Ignacio de las apuestas. Apostamos a esto y llegamos a esta posición y ganamos. Apostamos a esto. Quiero decir que muchas veces yo creo que en la vida personal también logras más o menos, depende de la apuesta que haces. Si es una apuesta floja, es una apuesta fuerte. Ahí salía el tema muy claramente de la innovación y la advertencia de, ojo, que estamos retrocediendo de lo que me ha hecho, y que luego Cristina remachaba, ¿no? Y se hablaba del 2% y tal. Pero yo tengo una preocupación, el otro día hablando con un empresario me transmitía, ¿no? Y quería un poco
Lehendakari y Cristina, que la comentarais como lo veis, ¿no? Porque el Lehendakari tiene una gran experiencia en la administración pública y una cosa que hace la administración pública es contratos, contratar, ¿no? Y Cristina, el tema de la innovación en las empresas. Y él me decía, a lo mejor la administración pública tiene un planteamiento un poco enloquecido, ¿no? Porque por un lado habla de innovación y el 2% y el no sé qué, pero por otro lado cuando va a comprar a mamá se olvida. Y entonces compra lo más barato, a lo menos innovador, hace una subasta, prima enormemente el precio, desprecia los otros factores, claro, y ahí se desperdicia un montón de recursos públicos porque no van a primar los mejores productos, los más innovadores, las mejores empresas, sino lo más barato, lo más no sé qué. ¿Cuál es la mejor estrategia? Porque está claro que para la transición necesitamos innovación a raudales. ¿Cuál es la mejor estrategia desde vuestro punto de vista? Bueno, yo la verdad es que fui lehendakari no de este país, de la Comunidad Autónoma Vasca. Este país es más grande que la Comunidad Autónoma Vasca, pero fue en la Edad Media, ¿verdad? Yo pienso que la clave en relación con el papel de la Administración, desde mi punto de vista, es doble. Desde un punto de vista global, antes hemos hablado, efectivamente, el problema de la Unión Europea es que no hay unión suficiente y la única solución que la haya. La segunda, que nos convenzamos, yo estoy particularmente convencido, siempre lo he estado, que lo que nos va a poner en el mundo, a la vieja Europa, no es los 500 millones de clientes, no, ni que el euro vaya a ser la moneda de referencia a nivel mundial, no, es el welfare state. Es demostrarle al mundo que somos capaces de tener una gestión razonada, razonable e inteligente de la socioeconomía y al mismo tiempo formalizar un compromiso para no dejar gente en la cuneta. Y punto. Y eso fue lo que, de una manera más o menos correcta, tratamos de hacer nosotros y es la principal enseñanza que hemos obtenido de los años 80. Terroríficos años 80 aquí en nuestro país. Dicho esto, por lo tanto, desde mi punto de vista, además de atender desde un punto de vista socioeconómico de manera correcta a este barco que lleva más polizones que navegantes, ¿verdad? De una manera, eso lo decía Saramago, no es una frase mía, fantástico, José Saramago. Además de hacer eso, vamos a tener que atender muy especialmente dos materias y la financiación de dos grandes materias, que creo que son el gran torpedo, la línea de flotación del welfare state en Europa. ¿Cómo financiamos la educación y cómo financiamos el espacio sociosanitario, con un tercio de la vida fuera de la vida profesional? Esa es la gran cuestión desde mi punto de vista. Y es el gran debate que tenemos en estos momentos en Europa y que tenemos también en relación con la sociedad vasca. Porque, repito, si yo tuviera que decir qué es lo que me parece importante de cara a salir bien de todo esto, es escuela, segundo, escuela y tercero, escuela. Una escuela que transite de las habilidades a las sensibilidades, sin perder de vista que las habilidades siguen siendo fundamentales, porque el conocimiento no queda sustituido por la voluntad. Si tú tienes un familiar enfermo, no habrá en el mundo nadie que tenga más voluntad que tú de curarle el tumor, pero necesitas un oncólogo o una oncóloga. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran cuestión, en mi opinión. Y, por lo tanto, todos los huevos de las administraciones públicas... La escuela. Ahí. Muy bien. Cristina. Comparto totalmente que la educación es la clave para muchas de las cosas de las que estamos hablando. Creo que una educación diferente que la que nos manejamos ahora. Y ya, puestos que hablamos de educación, ya me vuelvo a mi lugar y, por ejemplo, una educación sobre todo, en disciplinas de ciencia, tecnología, matemáticas, y especialmente para las niñas. Efectivamente, o sea, si queremos
liderar esa nueva industria, ese cambio tecnológico, necesitamos talento, necesitamos personas formadas y necesitamos que esas disciplinas tengan un lugar relevante y necesitamos que el 50% de la población no se quede fuera, como está sucediendo ahora, que las niñas, las mujeres no trabajan en los ámbitos de científicos y técnicos. Entonces, creo que sí, que en educación deberíamos de hacer un esfuerzo, en una educación diferente a la que tenemos ahora, deberíamos de hacer un gran esfuerzo. Volviendo a la pregunta que hacías antes, bueno, estoy totalmente de acuerdo que yo soy la primera que en mi entorno, yo trabajo para la administración pública y en mi entorno siempre digo, y yo creo que José Ignacio me ha escuchado alguna vez decirlo, que nosotros impulsamos que las empresas se innoven y se internacionalicen. Y a nosotros nos cuesta infinito innovar e internacionalizarnos. Totalmente de acuerdo. Luego, lo he comentado también antes que el discurso, lo hablaba en referencia a Europa, pero pasa en general. Pasar del discurso a la implementación de las políticas, pues ahí hay un difícil mundo muy burocratizado y en muchas veces burocratizado por nuestro papel transparente hacia la sociedad. Realmente, si no innovamos en nuestras compras, es porque cuando innovas te puedes equivocar. Es bastante natural equivocarse. De hecho, las empresas, cuando les decimos que tienen que hacer I+D+I, entendemos que los proyectos de I+D+I pues, pueden acabar bien o pueden acabar mal. No pasa nada. Nunca les pedimos el dinero de vuelta cuando damos una subvención a alguien que ha hecho un proyecto de I+D+I y no ha conseguido el resultado previsto, porque de eso va a innovar y de eso va a hacer I+D. A nosotros no se nos permite equivocarnos. O sea, no podemos comprar algo con dinero público que luego no vaya a funcionar. Entonces, ese equilibrio ocurre también a todos los niveles. Nosotros somos los primeros que tenemos que aplicarnos lo de innovar e internacionalizarnos, clarísimamente. Todas las personas que trabajamos en el entramado de la administración pública nos vendría muy bien, pero sí que es cierto que el mundo exterior no nos ayuda a hacerlo tampoco. De todas formas, hay un principio, o sea, en el entorno de la Comisión Europea también, se trabaja, o sea, hay una corriente de opinión de incorporar lo que se llama el principio de la innovación que todas las leyes y todas las actividades de la actividad de las administraciones europeas fomenten en sus leyes, en sus normativas, en sus compras, en sus actividades, el punto de la innovación. Y no hay forma de aceptarlo, porque eso está ahí, va en contra de lo que se llama el precautionary principle, no sé cómo se dice en castellano. Entonces, el innovation principle choca con ese otro, que es el que acaba ganando casi todas las veces, pero es la opinión de las personas que están al otro lado, no solo la de las de la administración pública. Tenemos que ser capaces de alinear mejor las políticas con los instrumentos, eso está claro, y lo decía antes también en el caso de la Unión Europea, como hay políticas que están muy verticalizadas y que no se llevan a los instrumentos. El más clarísimo es el instrumento que todos conocemos de la Comisión Europea, los fondos para I+D+I, el famoso ahora Horizon Europe, en este caso, que muchas veces dices, ¿cómo es posible que desde la política de I+D europea estemos trabajando o fomentando proyectos que no tienen reflejo en la política industrial o en la política energética que queremos seguir? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a imbricar discurso, políticas e instrumentos. José Ignacio, antes hablabas de apuestas y yo creo que lo he ido saliendo, ¿no? Y desde tu punto de vista, Euskadi, ¿cuáles son las apuestas de sectores industriales que pueden tener más oportunidades y beneficios en esta transición? Sara hablaba, hay perdedores seguro, hay ganadores, la cosa es minimizar unos, enfatizar otros, hablar del contexto europeo. El Lehendakari decía, no solo tenemos que estar pensando en Europa, tenemos que... ¿Cuáles son las apuestas? Sí, o sea, yo más que el término ganadores y perdedores, que seguramente es muy claro, en términos empresariales me cuesta más utilizarlo porque yo me pierde ser un gran creyente en la capacidad de las empresas para reaccionar, para adaptarse, para evolucionar, para responder
Y yo creo que en Euskadi la empresa vasca es un ejemplo de esa capacidad. Obviamente que han caído muchas y han caído sectores, pero también hemos vivido historias, y vuelvo un poco al sector eólico, que lo citamos mucho porque es, yo diría, de esos de los que nos podemos sentir orgullosos, no siendo un país productor de energía eólica, como lo decía la consejera esta mañana. Bueno, pues yo creo que tenemos a gala ser un país muy tecnológicamente eólico. Del orden de 100 empresas en la cadena de valor de la energía eólica hay radicadas en Euskadi, fabricando, como decía la consejera, todo tipo de componentes, sistemas, servicios asociados con la energía eólica. Alguien podría decir, la energía eólica en España, os recuerdo que empezó en los primeros 90, vamos a decir que empezaron los primeros parques, el del Perdón creo que era del año 94, 95, y a partir de ahí la gran eclosión hasta los 25 gigavatios, y en Europa pues un poquito antes, pero vamos, la historia, vamos a decirlo así, empezaría ahí. Alguien podría decir, bueno, entonces me estás hablando de empresas que tienen 20, 25 años, y o no, es que me suele pasar en presentaciones que empiezo a hablar de estas empresas, y digo, esta es una empresa familiar que tiene 40 años, y esta es una empresa familiar que tiene 50 años, y me decían en un congreso, a ver, si están trabajando en el sector eólico 50 años, ¿qué han hecho del 90 para atrás? Pues han hecho sistemas hidráulicos, rodamientos, piezas de fundición, motores, generadores para grúas, para la siderurgia, para industria de máquina herramienta, y cuando llegó el sector eólico a España y se empezó a hacer parques eólicos, por cierto, no hubo un gobierno detrás, ni el vasco ni el español, lo siento, diciéndoles, oye, que viene la eólica, es una gran oportunidad. No hubo una sesión de estas. Cogieron con sus maletines y se fueron con coche a donde estaban los de Gamesa, donde estaban los de Dalo, se fueron a Madrid y decían, no, ni siquiera Iberdrola, que en aquel momento no se había personado en el tema, lo siento, y empezaron a decir, oye, ¿y esto qué lleva adentro? Pues un rodamiento así grande, ya, pues esto se hace yo, vamos, parecido, y esto pues es un sistema hidráulico que frena, pues yo freno las grúas, pues será parecido, ¿no? Y resulta que empresas que tienen 50, 60 años de edad son las grandes ganadoras, por utilizar el argumento, de lo que fue la revolución eólica en Euskadi en los años 90 y 2000. Entonces, fue, digamos, ganadores, sí. ¿Hubo perdedores? Pues seguramente en esa reconversión, pero es que yo más que ganadores perdedores hablaría de aprovechar oportunidades. Entonces, en Euskadi, hoy, ahora, para los próximos 10 años, tenemos oportunidades, vuelvo otra vez, la eólica, y en concreto ahora el gran salto es la eólica offshore, o sea, añadido de calidad, añadido de digitalización, añadido de fiabilidad, de exigencia, pues vamos a ir al top, ¿no? No vamos a quedarnos en el commodity, pues el offshore en eólica es el gran reto. Se citaba esta mañana, las redes inteligentes. Redes eléctricas hemos hecho en Euskadi, vamos, también igual, cada cacharro que veáis por ahí en un centro de transformación está hecho aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo digital, o sea, siguiente nivel de oportunidad. Yo diría que esos son los dos grandes. O sea, si hay dos ahora que en los próximos años vamos a trabajar, tienen que darnos de comer, lo voy a decir así, en Euskadi, son esos dos. Hidrógeno. Vamos a trabajar para que en el 2030, cuando lleguemos a esa alineación de precios, estemos preparados con sistemas, con componentes, con tecnología. El mundo offshore, aparte eólica, hay otras tecnologías, energía de las olas, unos creen, otros no creen. O sea, hay una serie de apuestas, pero esas son de largo plazo, en las que hay que empezar a trabajar hoy. Serán oportunidades del 30 al 40. Del 20 al 30, igual me dejo alguna. Y sí hay sectores en Euskadi, y yo por eso decía que tendríamos que ver también la apuesta no solo en cuanto a oportunidad, o sea, por utilizar otra palabra igual de estas peligrosas, que tienen amenaza. O sea, creo que lo ha citado antes Cristina, sectores electrointensivos o de alto consumo energético. Esta mañana lo decía Pedro muy bien, Pedro Linares, los sectores de difícil abatimiento de CO2, sectores que por su proceso productivo, por las necesidades de energía que tienen, van a tener coste económico, coste de cambio de proceso, coste de reconversión casi sectorial para poder reducir las emisiones. Y de esos tenemos unos cuantos. Entonces, ahí es donde tenemos la amenaza que podemos convertir en oportunidad. O sea, esto, pues por eso hablo más en términos estratégicos de perdedores, sino de, oiga, sabiendo usted que tiene esto y que lo tiene que hacer, si somos capaces de ayudarte a hacerlo, de crearte el marco y de desarrollar las tecnologías que te sirvan para hacerlo, no serás un perdedor. O sea, no sé si serás un ganador, pero podrás readaptarte o podrás hacer esa transición, digamos, que te permita, igual dentro de 10 años has cerrado esta línea de producción y otra y la que emitía CO2, pero eres capaz de hacer otro tipo de producto, otro tipo de desarrollo industrial más adaptado a ese nuevo entorno, ¿no? Entonces yo hablaría, es decir, os he puesto 3 o 4 ejemplos, pero hablaría más de oportunidades claras de negocio
y sectores que deben pensar que en términos estrictos la transición energética les plantea una amenaza a su actual modelo. Haciéndolo con tiempo puede convertirse también en algo que les sitúe entre los ganadores, pero claro, ahí es más difícil, ¿no? Muchísimas gracias. Antes hablaba Sara del desequilibrio, la desigualdad y tal, y yo me estoy sintiendo que incrementó la desigualdad porque estoy solo yo preguntando y solo yo disfrutando enormemente y seguro que hay un montón de gente en la sala que quiere aprovechar la oportunidad de tener aquí estos 4 panelistas de lujo. Tengo un montón de preguntas más, pero quizá podríamos, porque yo creo que habrá mucha gente que querrá aprovechar esta oportunidad, ¿no?, de teneros ahí delante. Entonces, manos levantadas. He traído frutas de Aragón para recompensar a los pioneros y pioneras, porque sé que solo con el trueque funciona esto, porque son así. Sí, Joaquín. Que os presentaros un poco. Joaquín Nieto no necesita demasiada presentación, pero bueno, que hable, que se presente un poquito. Sí, soy Joaquín Nieto, hasta el próximo 30 de septiembre, director de la oficina, bueno, el próximo 30 de este mes, director de la oficina de la OIT para España. Bueno, es referente a algo que habéis hablado todos, que es el asunto de la educación y la formación, que es un asunto nodal en el proceso de transición. El acompañamiento clave, no es el único, la protección social, otros, pero un acompañamiento clave es este de la formación y la educación. Y la primera intervención de Sara explicaba que eso significa también una actitud personal, que es imprescindible. Pero para que esta actitud personal se pueda construir es necesario que haya una oferta formativa. Y esto implica un cambio revolucionario, absolutamente revolucionario, en cómo tenemos en todo el mundo los sistemas de formación. Porque significa ir a un sistema de formación a lo largo de toda la vida. Y este sistema de formación a lo largo de toda la vida tiene que entenderse como un derecho. En la Comisión sobre el futuro del trabajo que organizó la OIT a nivel internacional con ocasión de su centenario para ver cómo en este cambio de época se abordaban las cuestiones del futuro del trabajo, esta cuestión fue clara: entender la educación a lo largo de toda la vida como un derecho y, por lo tanto, sacar las consecuencias. La gran reforma educativa que es necesario afrontar es esa, que además implica también otras muchas reformas, de qué contenidos tiene la educación, de quiénes son los actores de la educación, de qué rol desempeña la empresa en esa formación a lo largo de toda la vida. En fin, esto es uno de los desafíos claves y que encuentro un exceso de hablar de la importancia de la educación y una falta de propuestas que realmente empiecen ya a articularse para hacer la gran reforma educativa, que la sociedad está madura para poder hacerla perfectamente. Esta era mi reflexión al respecto. Muy bien, Joaquín, ¿sugieres que la gran transición exige una gran reforma educativa? ¿Algún comentario por aquí? Sí, bueno, sin duda, ¿no? Lo primero, el modelo en la escuela, ¿no? Yo creo que es verdad que hay que transmitir otras cosas. Lo que se ha visto muy claramente es que con las grandes transformaciones enseguida las competencias muy específicas que aprendes se quedan obsoletas, pero hay unas competencias transversales que son las de aprender a aprender, que son las que van a valer siempre. Cuando hablamos de ese aprender a aprender, muchas veces tampoco tienen que ser cosas técnicas. Una de las cosas que se está viendo es que se están demandando personas versátiles, que tengan mucha capacidad de interaccionar con otros, que tengan esa capacidad de trabajar en equipo, de escuchar, no que sean islas, ¿no?, que trabajen, porque como empieza a ser todo tan multilateral, hacen falta muchas cabezas, muchas manos, muchas personas trabajando conjuntamente, y eso también hay que saber hacerlo. Una de las cosas con respecto a la formación que quería apuntar hoy, aquí, que yo creo que vale para los cambios que nos vienen por la crisis climática y también por las otras transformaciones, que creo que puede servir es: necesitamos herramientas, efectivamente, para ver cómo tiene que irse formando las personas, ¿no? Y hay una herramienta nueva de la Comisión Europea, que seguro que Joaquín la conoce muy bien, que se llama ESCO.
Entonces son una correspondencia entre tipos de empleo con las competencias que se requieren. Entonces esto lo que sirve es para ir viendo aquellos empleos que van muriendo, puede ser que realmente compartan competencias con otros empleos que van naciendo. Con lo cual las personas que están en esos empleos que van a morir pueden ver exactamente qué tipo de competencias tienen que adquirir y en cambio, y de alguna manera, cuántas y a qué distancia están. Todo esto lo permite claramente la inteligencia artificial, porque lo que va es aprendiendo de todo el sistema y se va retroalimentando de todas las contrataciones que hay, de todas las vacantes, y entonces va alimentando un sistema en el cual se machea oferta y demanda. Entonces, de alguna manera, cada uno puede ir viendo, según donde yo estoy, hacia dónde debo de ir, porque claro, si estoy en empleos que van muriendo, porque hay empleos que claramente vemos en términos de empleo que están decayendo de una manera brutal, eso es un hecho constatadísimo, que lo tenemos muy estudiado, y que lo que hay que hacer es estar muy al tanto para ir viendo realmente cómo cada uno se tiene que ir recualificando teniendo en cuenta las competencias que yo ya tengo. Porque claro, tú no puedes pedir a una persona que ha estado sirviendo en un bar de camarera o camarero, decir, oye, pues sabes una cosa, que el programador Java es lo que tiene muchísima demanda. Bien, pues fenomenal, pues muy buena la información, pero eso a mí no me vale. Con lo cual esto debe ser algo personalizado. Bueno, son herramientas que la tecnología nos va permitiendo y que yo creo que pueden ser muy ricas para irnos ayudando en esta apuesta formativa de que cada persona vaya viendo dónde está, cómo está y cómo tiene que ir adecuándose. Y por supuesto que exista esa oferta, claro, como muy bien dice Joaquín, porque puede ser que digas, bueno, tú tienes que adquirir este tipo de competencias, pero es muy importante decir cómo las adquieres y quién me las ofrece. Y también en las ofertas de las competencias tenemos mucho que aprender porque se han hecho enormes dislates. Como aportación, un poquito de publicidad en relación con el caso vasco, creo que es muy interesante, en la línea de lo que has preguntado, Joaquín, que tengáis en cuenta una iniciativa muy humilde, pero muy interesante, que se ha hecho alrededor de la formación profesional por parte técnica aquí, en el País Vasco. Ahí hay un nuevo dimensionamiento del aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser, que es algo de lo que hemos hablado. Los americanos dicen que los europeos somos solo inventores de palabras, no hay que tener cuidado con nosotros, ¿verdad? Pero creo que hay un buen ejemplo en ese sentido. Técnica creo que apunta francamente bien desde mi punto de vista en esa transición de las habilidades a las sensibilidades, por supuesto, teniendo en cuenta que las habilidades siguen siendo determinantes. Es verdad, es fantástica la apuesta de técnica. Es un referente internacional. Referente. De las cosas de las que a nosotros como centro nos han hablado en el mundo, nos hablan de técnica. Sí. Se conoce, se valora y ahora mismo en el proceso de recuperación en España y todo el plan de recuperación, la referencia que se va a seguir va a ser la experiencia vasca, aunque como todo pues es incompleta y tendrá que seguir, pero la referencia va a ser esa, porque es el único espacio donde ha habido una experiencia realmente útil y valorada por todo el mundo, ¿cierto? ¿Más preguntas o reflexiones? Anchón. Yo quería hacer una pequeña reflexión, animando un poco el debate que estamos teniendo, en el sentido de que estoy seguro que lo compartimos, pero por incidir un poco en el que la transición hacia la descarbonización es irreversible. Esto es muy importante que lo entendamos. No es una cosa que podemos pensar que, bueno, igual sí, pero hay otras muchas cosas, porque están también otros grandes problemas. No. O sea, es muy importante porque, desde luego, desde la perspectiva del Gobierno, en este caso el Gobierno vasco, tiene que saber, por encima de todo, leer el contexto internacional, entender las grandes fuerzas transformadoras para después adoptar las estrategias precisas de aprovechamiento de las oportunidades y, diríamos, de debilitamiento de las amenazas que planteaba José Ignacio. En ese sentido, bueno, realmente el sistema fósil ha sido la columna vertebral de la economía mundial desde hace 250 años. Eso, los que somos economistas lo sabemos pues, de primero de la carrera. Entonces, el petróleo, el gas, el carbón han sostenido el desarrollo de la economía mundial desde la revolución industrial. Eso se va a terminar en 30, 40, 50 años. Es así, o sea, la emergencia climática que plantea y la respuesta de la comunidad internacional es irreversible.
iremos más rápido, iremos más lento, habrá muchas contradicciones, en fin, habrá que hacer un montón de con un montón de tal. Pero ese buque ya está en esa dirección. No hay vuelta atrás. Hay que entender que vamos a un mundo sin combustibles fósiles. Tardaremos más, se nos pasará del 1,5, iremos al 1,8, al 2,1, pero eso no tiene vuelta atrás. Y y en Europa especialmente no hay vuelta atrás en absoluto. Es decir, esto tenemos que pensar, ahora mismo hay 124 naciones en el mundo que ya se han comprometido, por lo menos políticamente, en ir hacia la neutralidad climática. En 2050, algunos en 2060. Neutralidad en carbono, para ser más precisos, en algunos casos es en carbono, en otros es neutralidad climática. Con esto quiero decir que el contexto en el que un pequeño país como el nuestro se tiene que situar y leer las grandes ondas de transformación, esta va a ser uno de los grandes cambios que va a haber en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, en el mundo de la economía en el siglo XXI. Es así, vamos a un mundo sin energías fósiles, en un proceso que es irreversible, porque la respuesta a la crisis climática, y aquí aprovecho para hacer un inciso, frente a lo que decía Pedro Linares a la mañana de otras transiciones energéticas, el carbón, el gas, el petróleo, el driver principal es la respuesta a una emergencia climática de carácter existencial. Entonces, esto mete muchísima presión en el sistema político, en el sistema multilateral de las Naciones Unidas, porque tenemos que responder sí o sí a una emergencia que la Comunidad del Clima nos está diciendo que es de carácter existencial y que va muy rápido. Por lo tanto, leído desde la perspectiva de un país como el nuestro, hay que entender que esto es una transición irreversible hacia la descarbonización. O sea, no es opcional. Esto, si no lo entendemos bien, es una ola que nos va a pasar por encima y nos vamos a quedar mirando para Albacete, como se suele decir. Y para cuando nos demos cuenta decimos, pues hemos perdido una oportunidad. Y entonces esto que está tan claro, esto que lo tenemos que tener muy claro, desde mi punto de vista, es fundamental, en la línea que planteabas tú, José Ignacio, efectivamente detectar qué oportunidades de un país pequeño, pero altamente industrial y tecnológico, con un grandísimo nivel de conocimiento, como el nuestro, puede decir, oye, vamos a situarnos aquí, y aparte de hacer nosotros nuestra propia descarbonización, por supuesto, vamos a ver cómo aprovechamos estas grandes tendencias porque desde nuestro tejido. Entonces, ahí es verdad que hay un montón de oportunidades y es que lo que comentábamos antes, hay que poner el talento, movilizar el talento para identificar efectivamente dónde están esas oportunidades y situarnos a tiempo, porque es una auténtica revolución. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, las energías renovables, IRENA, no habla de transición energética. Habla de transformación de la energía, que es un concepto mucho más sistémico, porque esto no es un cambio tecnológico de un vector a otro. Esto es una transformación de un sistema basado en combustibles fósiles a otro modelo civilizatorio energético basado en las energías renovables, limpias, en la eficiencia energética. Entonces, entender que esto es la mayor transformación desde la revolución industrial, posiblemente en términos de energía, lo que va a ocurrir en el siglo XXI. Y el que no se dé cuenta y no se sitúe a tiempo con las perspectivas y los análisis y ponga los equipos y el talento y a trabajar para decir vamos a ponernos aquí porque estas son nuestras capacidades, nuestras posibilidades, se le va a pasar la ola y para cuando se quiera dar cuenta dentro de 20 o 30 años dirás, pero ¿dónde estabais vosotros cuando pasó esto? Y entonces nos encontraremos que hemos perdido unas enormes oportunidades. Entonces, por eso yo coincido mucho contigo, José Ignacio, decir, hay que bajar a lo concreto, hay que movilizar el talento y decir, en estas tecnologías, en estos campos, aquí están las oportunidades, tenemos el tejido, tenemos la industria, tenemos los centros de conocimiento, tenemos el capital humano, tenemos experiencias de transformaciones muy importantes en los últimos 40 años en Euskadi, vamos a hacerlo bien, por eso hay que movilizar el talento, hay que crear los equipos, hay que poner a la gente a trabajar en esta clave, porque si no se nos va a pasar la ola. Muchas gracias, Anchón. ¿Sí? Sí, pues en esta línea con el esquema de riesgos y oportunidades y tal, sí me gustaría conocer las reflexiones de los ponentes sobre un sector que ha sido clave, ¿no? Que es clave en la estructura económica vasca, ¿no? Como las grandes empresas energéticas, ¿no? Destacadamente, no sé si es más un poco imprudente y les pongo un compromiso, pero bueno, pues destacadamente, ¿no? Petronor y Iberdrola, ¿no?
que además uniendo con alguna otra derivada, pues es público, que aportan al bienestar vasco, en la recaudación vasca, unas cantidades superlativas, ¿no? Solo 2 empresas, creo que se suele hablar entre un 10 y un 15%, ¿no?, de los recursos públicos vascos. Y sí me gustaría saber qué oportunidades, qué riesgos especialmente me interesa saber que se les ve a esos gigantes, ¿no?, del sistema antiguo de energía y cómo se recolocan ante nuevas tecnologías y también nuevos modelos, ¿no?, que se plantean modelos más descentralizados de energía, no tan con gigantes suministradores y tal, ¿no?, y productores. Pues, no sé, por empezar. la luz. Ya que empiezo diciendo, yo suelo decir en las reuniones de la Junta Directiva nuestra que nosotros queremos igual a papá que a mamá, ¿eh? Como aquí papá está, no sé si está mamá o alguien de mamá, nosotros les queremos igual a todos. Hay 100 conectados. Hay 100 estarán entre los conectados, sí. Entonces, yo creo que es muy atinada la pregunta, porque son seguramente las 2 grandes referentes que tenemos, digamos, como empresas vascas. Y ahí hago también otro paréntesis relacionado con lo que decía antes Sara. Grandes empresas que históricamente han sido claves para el desarrollo del sector. O sea, hoy el sector energético industrial de Euskadi es lo que es, en gran medida, gracias a que hemos tenido, pues no sé, los últimos 72, pues 50 años en el caso de Petronor y casi 100 si nos remontamos a Iberdrola. Gracias a que hemos tenido grandes empresas energéticas históricamente, eso ha creado, ha desarrollado la teoría de Porter, lo ha hecho muy bien el Lehendakari. Porter explicó perfectamente por qué tenemos hoy este sector tan privilegiado, pues porque se crearon el famoso diamante de Porter analizado y ahí tienen mucha culpa estas empresas. Me uno a lo que decía antes Sara, aprovecho para pedir a estas grandes empresas que sigan siendo tan vascas como les sea posible. Y ellas ya me entienden y lo dejo. Son 2 muy buenos ejemplos, porque Iberdrola, por ejemplo, es una empresa que, y me vas a permitir, estando Gonzalo aquí, que es uno de los gurús de Iberdrola, es una empresa que ha hecho la evolución en los últimos 10-15 años de una empresa que tenía un mix energético, pues como el de cualquier país, con centrales de carbón. Había una aquí en Euskadi, centrales de ciclo combinado de gas, centrales hidroeléctricas y empezó en las renovables en su día, quizá no muy convencido, hasta que llegó un día que dijo, no, el futuro son las renovables. Y hoy Iberdrola es una empresa netamente renovable, o que está en esa transición, digamos, evolucionando su mix energético. Digamos que estaría en la parte de lo que he hablado antes, las empresas que están en clave de oportunidad. O sea, el posicionamiento que hoy tiene Iberdrola le da una situación privilegiada para aprovechar las oportunidades a nivel, obviamente, en Euskadi, en España, y a nivel global, de aprovechar las oportunidades del desarrollo renovable que va a haber en los próximos años. O sea, está en ese, yo creo, especialmente bien colocada. Como digo, nuestro intento, y como clúster, una de las cosas que tratamos de hacer es que esa oportunidad que está aprovechando Iberdrola nos llegue lo más posible también al tejido industrial. O sea, que llegue hasta la última pyme de las que forman parte de nuestro ecosistema. El caso de Petronor, en este caso refinería, digamos, planta de un grupo mayor como es Repsol, quizás sería el ejemplo de lo que antes se llamaba, digamos, empresa o sector con amenaza, es decir, empresa en la que su proceso, digamos, por el consumo de energía y por el tipo de proceso que tiene es emisor de CO2, pero que ya ha hecho una apuesta, ha hecho una declaración. Repsol hizo un compromiso de descarbonización total en las próximas décadas. Incluso, si recordáis, en el año, creo que fue a finales del 19 o del 20, hizo un ajuste contable, es decir, le afectó a su propia cuenta de explotación y a su balance el introducir el factor me voy a descarbonizar en los próximos años todos mis procesos productivos. Entonces, punto 1, empresa que viniendo de un sector con teórica amenaza ya está empezando a cambiar sus procesos y su forma de hacer negocios hacia ese nuevo modelo, está invirtiendo incluso también en aspectos de otras energías renovables, etcétera, y la última apuesta que ha hecho es la del tema del hidrógeno. O sea, claramente, digamos, orientando su estrategia a ser uno de los agentes clave en la producción de hidrógeno azul, verde en el horizonte a largo plazo, precisamente como una de las vías que se decía esta mañana, digamos, el hidrógeno como clave para descarbonizar sectores de difícil descarbonización, que es el caso del sector del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, para nosotros es muy bueno que existan 2 grandes empresas, las 2 ya claramente posicionadas en la transición, es decir, no se han dormido, o sea, yo diría que cada una ha hecho los deberes, cada uno con su especificidad, y para Euskadi será muy bueno que sigan siendo empresas ligadas, no solo geográficamente, sino también empresarialmente al territorio. ¿Más preguntas? Si no, formulo yo, os lo advierto,
abierto. No sé hasta qué hora tenemos. Son las 8 ya. Hasta las 8. A las 8 habría que ir cerrando. Pues entonces formulo una última. En la mañana, que ha sido muy llena de tecnólogos, entonces ahí cuando el debate ha encallado es cuando se ha empezado a hablar ya al final del estilo de vida, ¿no? Y de hecho, que antes hablábamos de la conferencia de Río, pues Bush padre llegó a Río y casi en las escalerillas del avión dijo: no he venido aquí a cuestionar el estilo de vida de Estados Unidos. Ya tenía visión y sabía que en realidad esto de la transición iba de esto, ¿no? ¿Cómo surgía el decrecimiento? Surgía en el fondo que esto exige cambiar el hardware, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, pero también el software, ¿no? Y ha salido aquí mucho la educación, los valores, la formación a lo largo de toda la vida. Es decir, ¿cómo pensáis que esto, y que tiene que ver con lo que yo decía, gente que vota a los gobiernos, ¿no? Es decir, en qué medida esto comporta esta transición una seducción masiva de almas, ¿no? Es decir, que no sea por la coerción, que no solo sea porque te doy este dinero, ¿no?, sino que realmente la gente quiera transitar, quiera caminar en esta dirección. ¿Cómo veis estos cambios de hábitos que por experiencia e introspección personal sabemos que son complicados de hacer? ¿Cómo veis que habría cuál sería el factor fundamental de cambio? ¿Es que el gobierno tendría que hacer muchas campañas de seducción? ¿Es que la sociedad civil? ¿Es que los medios de comunicación? ¿Es que ese tema más en lo emocional que decía el Endacari, que es decir, no solo, ojo tal? ¿Cómo veis este tema de ese necesario cambio de estilos de vida, ¿no? Voy yo. Venga. Voy yo. Comienzo y termino. Pues mira, yo creo que lo que necesitamos son generar modelos de confianza. El principal problema que hoy tenemos es la falta de confianza que existe entre quienes dirigen, en general, los países y la economía y la ciudadanía. Creo que estamos llenos de gentes que no saben lo que quieren sus dirigentes y llenos de dirigentes que no saben lo que quieren sus ciudadanos. Por lo tanto, hay que renovar primero el contrato social de Rousseau, porque si no, no va a poder cambiar nada. Hace falta recuperar la confianza. Estamos viendo las graves dificultades que tiene, en un tema que no es menor, el que la ciudadanía siga los consejos de sus dirigentes. Estoy hablando del COVID, estoy hablando de todas estas cuestiones. Aquí que estamos ante un tema central, fundamental, que va a requerir mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha credibilidad, la confianza es determinante. La vida es confianza, en la relación entre personas y en la relación entre gobiernos y ciudadanía también. ¿Más? Yo pienso que hace falta mucha valentía. ¿Mucha? Valentía. Ante las transformaciones que nos vienen, yo creo que hay decisiones que van a tener que tomar las administraciones, porque ellos van a ser quienes priorizan finalmente lo que luego se va, las prioridades. Las prioridades yo creo que van a venir mucho de la mano de lo público, de los gobiernos, sobre todo en este caso, por ejemplo, de los gobiernos europeos y en este caso también en nuestro gobierno a nivel estatal, que luego también habrá decisiones autonómicas. Pero yo creo que ahora mismo, a corto plazo, además, con estos fondos de Next Generation, con estas grandes apuestas, las prioridades las van a marcar, yo creo, los gobiernos, y me parece que hace falta valentía. Y, por tanto, yo les pediría que ante una transformación como esta actúen con honestidad y, si eso significa que se marchan en la siguiente legislatura, que se vayan. Creo que el caso lo merece, sinceramente. Que no se arruguen, ¿no? Que no se arruguen. Y si se marchan, pues que hagan otras cosas en la vida, que también hay muchas cosas fuera de la política. Buenos ancestros, ¿no? Que decir que... Cristina y José Ignacio. Yo, hablando de confianza, tengo confianza en la gente joven. Creo que, bueno, tienen por supuesto no todos, pero sí que tienen o han vivido ya con esta idea del problema que nos supone el cambio climático, y tengo confianza en que en sus hábitos poco a poco van a incorporar dinámicas que para nosotros son muy complicadas o nos va a costar mucho más. Bueno,
es cuestión de eso, de tener confianza. También creo que efectivamente, tenemos como que cambiar muchas cosas y también creo que, bueno, por supuesto en la Administración, a la hora de marcar políticas, totalmente de acuerdo, que yo vuelvo a repetir, que lo he dicho ya varias veces, que creo que la clave está en cruzar diferentes políticas para conseguir este objetivo de la transición energético-climática. También creo que todos tenemos deberes y creo que las empresas también tienen deberes. Lo habéis comentado vosotros antes respecto a las empresas tractoras, cierto. Y creo que también hay ciertos movimientos en los que las empresas tienen que comprender que si quieren sobrevivir lo tienen que hacer en un nuevo modelo, un modelo que genere valor, pero no solo valor económico, sino valor como esa triple agenda que comentaba el lehendakari al principio. Tienen que entender que tienen que generar valor económico, valor social y valor medioambiental. Y yo también tengo confianza en el que algunas de ellas, por lo menos, lo están entendiendo y están haciendo movimientos en esa línea. José Ignacio. Yo es que en el tema de la ciudadanía diría que, y ligándolo con el tema del esfuerzo público, hay que hacer un gran esfuerzo de pedagogía social, porque estamos hablando de crisis climática, pero a diferencia de otras crisis, en otras crisis el ciudadano sufre una crisis. Sufre porque se reduce su capacidad adquisitiva, sufre porque está en paro, sufre porque el tipo del trabajo donde tenía sufre porque no puede, crisis sanitaria, no puede moverse, no puede, es decir, sufres en tu día a día las consecuencias de una crisis. Yo creo que de la crisis climática todavía ningún ciudadano ha sufrido nada. A todo tirar alguien puede decir que sufrimiento es lo de estos días, que ha subido algo, algunos euros la factura de la luz, que se está reduciendo eso. Entonces, en ese contexto es muy difícil a una persona cualquiera decirle, no, tienes que hacer una serie de esfuerzos porque estamos en crisis climática. Si yo en mi día a día no pasa nada, sigo, bueno, sí, es un poquito más caro, pero es que el mes que viene o la semana que viene, como bajan los impuestos, va a volver a su precio. Se acabó la crisis climática. Entonces, ¿cómo le transmitimos al ciudadano que sería conveniente que dejaras de consumir? Sería conveniente que redujeras tu número de viajes en tiempo de ocio. Puedes tener tu tiempo de ocio paseando por tu barrio en vez de coger un avión porque está barato. Por caricaturizar, puedes dejar de subir fotos a la nube porque ¿sabes lo que consumen los data centers? ¿Sabes cuántos data centers hay en el mundo que consumen lo que no está en los escritos? Parece que es gratis subir una foto a la nube. Pues vete a las nubes están debajo del agua en grandes data centers refrigerados 24 horas al día, 365 horas al año. Hay mucha pedagogía social, ¿no? O, por ejemplo, acostúmbrate a que en un entorno próximo a ti, en los próximos años, igual va a haber un parque eólico o una instalación fotovoltaica, que tendrá que cumplir todas las condiciones medioambientales. Pero si a ti te gustaba más sin parque, es que será necesario que haya un parque eólico para que quitemos esa central que está a 20 kilómetros de tu ciudad. Esa pedagogía social, eso que no sufrimos en el día a día cada uno de nosotros porque no nos afecta mucho, lo tenemos que transmitir vía pedagogía, vía explicar, no, mira, es una crisis afortunadamente indolora, la buena noticia es que no es tan dolorosa como otras o que es a largo plazo y son 20 o 30 años, entonces va a ser a poquitos, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, porque es que si no nos vamos a encontrar con esa contradicción. Estamos todos a favor de ir hacia ello, pero ni nuestros hábitos ni nuestras tendencias naturales, digamos, van a facilitar ese proceso, ¿no? Entonces, yo ahí también le dejo a la parte pública, todos tenemos que hacer pedagogía, incluidas las empresas, el tema social, etcétera, pero creo que uno de los grandes roles de la parte pública es transmitir ese estado de crisis que no vivimos en nuestro día a día. No sé vuestra convicción, querido público, pero la mía es que este debate ha sido muy nutritivo para mí y yo creo que para todos los asistentes, ¿no? Y yo creo que, como es de bien nacidos ser agradecidos, nuestros panelistas se merecen un fuerte aplauso por esa nutrición e inspiración que nos han dado. Y este aplauso sirve por lo que dijeron y por lo que callaron, que ha sido mucho, por el ejercicio de la contención. Se han contenido mucho porque tenían mucho que decir y han dejado espacio para los otros. Eso merece otro aplauso.
Y pido otro aplauso para la gente que hizo preguntas y hizo reflexiones, y también para la gente que también se contuvo y no lo hizo pensando en que hable nosotros. Y pido otro aplauso para la gente del BC3 que ha posibilitado que este acto funcionara, se programara, que estuviéramos aquí en nuestra reunión. Y finalmente pido otro aplauso para la gente de los sonidos, de los vídeos, la gente que hace que las cosas ocurran y que muchas veces poca gente repara en su carácter esencial. Y en la pandemia hemos reparado, oh, Dios mío, si están aquí, y estos son los esenciales. Entonces, otro fuerte aplauso. Y nos vamos, el aplauso ¿no? final para el moderador del panel.